sí. Eso. ¡Esa! ¡Tu chica fiel! Producciones Creagen. Con cariño. Seguimos con las entrevistas. En esta ocasión tenemos una invitada, Ruth Nieves. ¿Cómo está, Ruth? Un saludo para Creagen. Primeramente, muy buenas tardes a ti, amigo Genaro, y muchísimas gracias a Creagen por darnos esta oportunidad de entrevistarnos a los nuevos valores, nuevas voces que están saliendo, ¿no? Yo, bueno, me encuentro aquí bien, gracias a Dios, bien de salud, como siempre. Mira, tú, Ruth, a ver, cuéntanos, ¿qué tiempo ya estás cantando en esto de la música? En esto de la música tengo recién, empecé este año, el mes de fines de mayo, empecé a la música. Tú, a ver, Ruth, queremos escucharte un pedacito, pues un cachito, un temita que cantas acá en Chabuca. Me enamoré, porque de ti me enamoré. Me ilusioné, porque de ti me ilusioné. Sin conocerte te amé, porque ¿qué me sucede? Tal vez tienes otro amor, pero de ti me enamoré. Sin conocerte te amé, porque ¿qué me sucede? Tal vez tienes otro amor, pero de ti me enamoré. Wow. Bueno, como me contaron mi familia, bueno, mi abuelo cantaba, pero nunca tuvo la oportunidad de demostrar su arte y todo eso. Pero entre nosotros él cantaba y sí, tenía buena voz mi abuelo. Y creo que de ahí hemos heredado, porque mi hermana ya está, y ella es una así artista que tiene talento, ¿no? Claro que sí, tu hermano me cuenta que es cielito corazón, ¿sí, no? Pues ella tiene tiempo cantando, pues está en Nuestro Sur, ¿no? Sí, ella tiene tiempos cantando, ya años ya, cantando, demostrando su arte, y ella ya ha avanzado bastante. Por lo que yo también he visto, sí, canta bonito mi hermano. Qué bueno. A ver, Ruth, queremos un número de teléfono que nos pueda dar. 92 72 18 234. Ese es para contratos, ahora que no va a maltrato, pues, Ruth. Para maltratos, no te... Bueno, a ver, Ruth, dime, cuéntanos, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Bueno, no uso muchas redes sociales. Mi página oficial está como Ruth, tu chica fiel. ¿Chica fiel? ¿Y por qué tu chica fiel? Cuéntanos algo. Bueno, es una poca historia que tengo, porque bueno, yo ya pues por la fielita. Bueno, eso me nombró una amiga de mi hermana, me puso ese nombre artístico, tu chica fiel. Ese apelativo sale que tu hermano, una amiga, te puso ese apelativo de ¿la fiel o infieles? Fiel. Ah, empecé la infiel. A todo esto, Ruth, ¿cómo está ese corazoncito de Ruth? Bueno, mío, tranquilo, bien nomás, aquí trabajando, a la vez cantando, porque solo salir para adelante, nunca ver para atrás. La vida ha sido muy difícil estos años para mí, pero ahí estoy dándole con mucho esfuerzo, ánimos, porque yo en sí tengo una hija. Tengo una pequeña que tengo que sacarle adelante. A veces por los errores de la vida uno no piensa, o también por casos familiares, X motivos que tuve, problemas familiares, todo eso me llevó a cometer esa locura. Pero bueno, ahora estoy consciente, trabajando, como tratando de salir adelante por mí sola y por mi hija. Mira, tú qué bien, Ruth. Ruth, aparte de la música, ¿tienes otra cosa? No, solo, bueno, mi plan, mi sueño que quiero hacer este año que viene es estudiar lo que a mí me gusta. Y a mí me gusta corte, confección, y eso me gustaría estudiar. Claro que sí.
Bueno, Ruth, una vez más tu número telefónico, pues, para que te llamen, pues, ¿no? Bueno, mi número de celular es 92 72 18 234. Qué bueno. A ver, Ruth, queremos escuchar un tema más. ¿Cuál podría ser? Paso los días muy triste y voy pensando solo en ti. Te extraño tanto, mi amor. No sé qué es lo que haré. Yo tengo ganas de besarte y tengo ganas de abrazarte. Te extraño tanto, mi amor. No sé qué es lo que haré. Estoy loca por un besito, por un beso tuyo, mi amor. Necesito entregarte este corazón sincero. Estoy loca por un besito, por un beso tuyo, mi amor. Necesito entregarte este corazón sincero. Wow. Ruth, a todo esto, ¿qué haces los domingos en casa? Bueno, sinceramente, los lunes a domingo estoy acá en Chabuca. Todos los días de semana es como si Chabuca fuera mi hogar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Ruth, hemos tenido un gusto de entrevistarte, pues no, espero hacer otra entrevista ya no muy lejana en un escenario, pues no, tu despedida para Creagen. Bueno, Creagen, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de entrevistarme un poco, ¿no? De conocerme un poco. Y agradecerles a usted, amigo Genaro, por darnos la oportunidad, a muchas personas, a los nuevos valores que están saliendo, nuevas voces, y agradecerle, muchísimas gracias. Qué bueno, es una ventana para usted, pues, Ruth, ¿eh? Un abrazo, Ruth.